Gracias a Dios nuevamente que podemos compartir su palabra en esta tarde. Gracias a Dios que nos permite guardar una vez más juntos su día. Quiero me acompañen, hermanos, en la lectura en Primera a los Corintios. Vamos a leer capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Estaremos leyendo los versículos del 12 al 20. Por último, el 27. Primera Corintios 12, 12 al 20. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es en un solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y les leo el 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Oremos. Padre, nuevamente, Señor, acudimos a ti, rogando de tu misericordia, rogando que tú edifiques a tu iglesia, Señor, que en tu misericordia, Señor, continúes dándonos de tu espíritu para entender tu palabra. Concédenos entender de una mejor manera, Señor, lo que es tu iglesia, lo que tú has hecho de ella, Padre, y permite también que en nuestro entendimiento de esto, Señor, crezcamos de esta manera, crezcamos de forma sana y que haya una iglesia en medio de tu pueblo aquí que te honre, Señor, a los que, Padre, tú has llamado, a aquellos que tú has determinado para salvación. Permite, Padre, que se reúnan acá y se establezcan, Señor, como una iglesia para honrarte. Suplicamos que nos guíes, Señor, en esta tarde, que nos des de tu espíritu, que nos ilumines y también, Padre, que nos sostengas en nuestra debilidad para estar atentos a tu palabra. Rogamos estas cosas, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, básicamente, como ustedes saben, hemos terminado anteriormente esta serie que habíamos tenido acerca de los unos a los otros. Y quiero que ahora empecemos algo un poco nuevo, aunque vamos a estar, mediante la voluntad del Señor, meditando un poco más acerca de la iglesia y lo que Dios quiere de ella, lo que nos muestra acerca de la iglesia. Si preguntamos a los cristianos o de forma general, ¿qué es la iglesia?, nos daríamos cuenta que las diferentes personas tienen diferentes concepciones o diferentes cosas en mente acerca de lo que es la iglesia. Obviamente, si preguntamos a personas inconversas, sí, tendrán como en mente la idea tradicional, tal vez la idea católico-romana, que es un sitio al que uno va de vez en cuando, ¿cierto? Como cuando el corazón siente que tiene que de alguna manera humillarse a Dios o cuando necesite algo para sí mismo.
dirían algunos. Otros, aunque puedan tener mucho tiempo congregándose en iglesias cristianas o en iglesias verdaderas, o aún algunos perteneciendo durante mucho tiempo a la iglesia, pueden tener como una idea de lo que es la iglesia, pero su visión no es totalmente bíblica o no es correcta de lo que es la iglesia. Muchos aún tienen una visión impersonal de lo que es la iglesia. Una visión que como que, aunque ellos, en teoría, son miembros de la iglesia o debieran estar en la iglesia, resulta que ellos sienten que como que la iglesia es una especie de ente aparte, ¿cierto? Como que pasa algo y entonces, no, la iglesia debe encargarse de eso, ¿sí? O sea, mi deber no es mi deber, yo vengo acá, pero la iglesia lo hace, ¿sí? O sea, la iglesia, como si fuera algo así invisible, entonces la iglesia organiza, hace el aseo, dispone todo, ¿sí? No sé, está al tanto de las finanzas. La iglesia es la encargada de ir a evangelizar. La iglesia es la encargada de hacer muchas cosas, pero esta visión impersonal de la iglesia muestra que hay algo que falla en la concepción, en la definición interna. Algo tan sencillo como la expresión iré a la iglesia, no porque esté mal, sino porque de alguna manera es como si la iglesia fuera un algo al que yo voy y como que por un momento específico me integro o me incluyo allí y ya luego soy aparte de la iglesia. Muchas de estas expresiones también de alguna manera pueden estar permeadas por la idea tradicional que ya hablamos de una iglesia como institución, como que la busco cuando necesito algo, como una especie de asociación religiosa o como un edificio, ¿sí? Como algo físico, que pues a la hora de la verdad no es que tenga que ver conmigo como corporalmente, como algo momentáneo. Pero la Biblia nos muestra otras cosas acerca de la iglesia. Nuestra comprensión de lo que es la iglesia o nuestra falta de comprensión de lo que es la iglesia inevitablemente impactará lo que hacemos en la iglesia o lo que no hacemos en la iglesia, ¿cierto? Inevitablemente impactará cómo nos relacionamos en la iglesia o no, o cómo aprovechamos lo que hacemos en la iglesia, cómo aprovechamos la palabra que se escucha allí y obviamente también impactará nuestro aporte a la misma. Porque si mi concepción de la iglesia es que es algo que pues no tiene que ver como orgánicamente conmigo, pues de alguna manera tendré en mente que no es mucho lo que yo pueda aportar a la iglesia o que eso corresponde pues a los que se paran aquí enfrente o a los líderes, ¿cierto? Pero no me corresponderá a mí. La Biblia usa ilustraciones muy vívidas de las que podemos sacar mucho provecho en cuanto a lo que el Señor nos muestra lo que es realmente la iglesia. Estas ilustraciones o estas metáforas que usa la Biblia para hablar de la iglesia nos enseñan nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro llamado como pueblo de Dios. Así que me propongo en estos próximos domingos, conforme a la voluntad de Dios, que meditemos en algunas ilustraciones que usa la Biblia para indicar lo que es la iglesia. De esta manera, entonces, vamos a estudiar esta pequeña serie que he titulado ¿Cómo Dios muestra a su iglesia? Estuve leyendo un autor que dice que si somos exhaustivos en las ilustraciones que usa la Biblia para mostrar o para referirse a la iglesia,
perfectamente podemos enumerar más de 100. Algunas son menciones breves, pero hay otras que son ideas mucho más claras y centrales en la Escritura. Trataremos pues de estudiar algunas de estas, no siendo tan exhaustivos, pero sí con el propósito claro de entender mejor qué es la Iglesia de Cristo, o como hemos dicho, cómo muestra Dios qué es la Iglesia o qué muestra Dios acerca de la Iglesia. En primer lugar, quiero que estudiemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Que esto fue lo que leímos allí en Primera de Corintios 12, ¿cierto? Ven que ahí está la metáfora, la comparación. Explícitamente Pablo usa las palabras que nos muestra que está haciendo una comparación. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también. Entonces, vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a estar viendo diferentes pasajes, pero quiero que veamos o que entendamos, extraigamos de allí que la iglesia es un organismo. Es decir, como leíamos allí, miren que hay varias cosas, ¿no? El asunto de estas ilustraciones es que son tan vívidas que en diferentes aspectos pudiéramos sacar diferentes cosas, aunque hable de lo mismo. Si vamos, por ejemplo, al verso 14, de donde estábamos leyendo, Primera de Corintios 12, dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿cierto? Es un organismo. ¿Qué es un organismo? Un organismo es un conjunto, ¿sí? O sea, es uno solo, un organismo, pero como lo trata de describir acá, conformado de muchos miembros, ¿cierto? Como leíamos ahorita. ¿Podemos decir que un organismo está conformado de una misma parte? Es decir, podemos decir que un organismo es como una especie de, qué sé yo, una masa de solo pies. No, eso no, literalmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿cierto? No podemos decir que un organismo es un algo que esté conformado de todas sus partes igual. Es algo que realmente no tendría una forma. Por eso entonces en la ilustración de Pablo dice que si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Porque un organismo es completo en sí mismo en las diferentes funciones que necesita para subsistir. Así que miren que en esta ilustración por sí misma estamos viendo que un organismo es uno, pero al mismo tiempo está conformado por muchos miembros y muchos miembros que se complementan entre sí. Así que, ¿cómo nos muestra Dios a su iglesia? Nos muestra como un cuerpo que tiene varios miembros, pero que son miembros que se complementan entre sí de manera orgánica. O sea, en un organismo no son miembros separados, ¿sí? No podemos decir que la iglesia es como una especie de Frankenstein, que son miembros de diferentes cuerpos unidos de alguna forma artificial, ¿sí? Y que como que no hay armonía entre ellos, no podemos decir eso. Claro, nosotros tenemos diferencias entre nosotros y en muchas ocasiones no compartimos la misma sangre física, ¿sí? Biológica. Pero en la misericordia de Dios y en la gracia de Dios y también por su espíritu, Él nos ha unido orgánicamente en un organismo, en un cuerpo, muchos miembros en un cuerpo. Dice también allí, más verso 18, de donde estamos leyendo 1 Corintios 12. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
O sea, literalmente Dios ha creado este cuerpo y Él ha puesto los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Así que si alguno de nosotros es ojo, Dios lo ha puesto en el cuerpo orgánicamente para que tenga esa función y ese lugar de ojo, pero también para que se esté unido al resto del cuerpo y que la función que él está realizando, pues aporte al resto del cuerpo. Sigue en el verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Que era lo que decíamos ahorita. Si todos fueran un pie, pues no hay un cuerpo, no hay un organismo. Si todos fueran oído, pues no habría lugar para el pie. Si todo fuese ojo, entonces no habría oído, no habría olfato. O sea, sería un organismo que está incompleto o que funcionalmente no puede hacer lo que debería hacer porque, pues, está mal organizado. No podemos decir esto de la iglesia porque el verso 18 nos muestra que fue Dios quien colocó a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. O sea, la iglesia como cuerpo es creación de Dios y como Él quiso, nos formó de una manera, pues, perfecta, ¿cierto? Para que ejerzamos la función que Él quiere. Ahora, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, esto es un organismo que está formado por muchos miembros, pero es uno solo el cuerpo. También vemos que es un organismo en que todos los miembros están unidos entre sí. Están unidos a Cristo primeramente, porque en esta metáfora, en este ejemplo, Cristo es la cabeza. Y también, miren cómo poco a poco toda la figura va tomando sentido. Cristo es la cabeza porque de ella depende todas las demás partes del cuerpo. Porque la cabeza comanda al resto del cuerpo y la cabeza es la que une al resto del cuerpo. De tal manera que lo que siente o percibe una parte, ¿cierto?, está siendo conectada a lo que siente o percibe otra parte por la cabeza, ¿sí?, por el cerebro, por los nervios. También en el verso que vimos, déjenme ver, verso 13 de 1 Corintios 12, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, estamos unidos en el cuerpo porque Cristo es la cabeza, porque ya vimos que Dios quiso ponernos en el cuerpo como Él quiso, pero también porque fuimos bautizados por el mismo Espíritu o en el mismo Espíritu. Así que el Dios Trino tiene que ver los tres tienen que ver en que estemos unidos como miembros en un solo cuerpo. Se nos ha dado también el mismo cuerpo, ¿cierto? Se nos ha dado el mismo espíritu en el cuerpo de la iglesia. Así que en el verso 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, aquellos que están en la iglesia, o que son de la iglesia, o que conforman la iglesia, no pueden simplemente decir, yo estoy unido a Cristo y ya. No me importa nada más de lo que tenga que ver con los demás. Esto no sería posible porque en el organismo sus miembros están unidos unos con otros, de tal manera que se dice que somos miembros cada uno en particular. Y el hecho de que estemos unidos por un solo espíritu y somos bautizados en el mismo cuerpo, también nos está mostrando que tenemos el mismo propósito y que buscamos lo mismo, porque no puede un pie en un cuerpo ir hacia un lado y el otro pie ir hacia el otro lado, porque entonces el cuerpo no iría hacia ningún lado. Miremos también otro pasaje. Miremos Efesios capítulo 4,
del 11 en adelante. Efesios 4, 11 en adelante. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay cosas en este pasaje que ya hemos mencionado, ¿cierto? Entonces, Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo está unido entre sí, todos sus miembros. Acá lo expresa como que está unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces expresa un poco más, ¿sí? ¿Cuál es esa unión? Esa unión tiene que ver con una ayuda mutua. También nos está hablando que Cristo, quien es la cabeza, constituyó unos ciertos oficios, a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es que entendemos que el cuerpo en esta ilustración es literalmente un organismo porque está vivo y porque crece. Esto de que es para la edificación del cuerpo de Cristo nos está mostrando que Cristo mismo ha creado unos ministerios ¿para qué? Para que el cuerpo crezca, para que el cuerpo, como dice más adelante, pueda crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, acá vemos también en la analogía que es un cuerpo, porque un organismo vivo no se queda estático en un punto, sino un cuerpo va creciendo, ¿cierto? Un cuerpo se va desarrollando, como dice acá, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento, por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, el cuerpo tiene que crecer en edificación y tiene que crecer en conocimiento de doctrina. De tal manera que dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En qué crece el cuerpo de Cristo? En todo. Pero en todas las cosas de este mundo, no. En todo, en aquel que es la cabeza. Así que vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, un organismo que está vivo por el Espíritu de Cristo, pero que crece ¿en qué? En todo conforme a Cristo para llegar a ser semejante a Cristo en la medida de la estatura de su plenitud. Es decir, para conformarse a lo que Cristo mismo es. Y alguno dirá, ¿y qué pasa si alguien entra al organismo o es aceptado en el cuerpo de la iglesia tiempo después de que este cuerpo ya esté creciendo? ¿No será un miembro enano del cuerpo? No, ya vimos que Dios puso como Él quiso a cada miembro en el cuerpo. Y ese miembro que entra al cuerpo, obviamente tendrá su participación en el cuerpo y también recibirá el crecimiento adecuado
en el momento explícito que ingrese al cuerpo, que se incluya al cuerpo. Noten también que implícitamente, al decir que la iglesia es un cuerpo, estamos diciendo, o que es un organismo unido, estamos diciendo que los miembros no están separados, que no andan cada uno por su lado, que no hay ruedas sueltas. O estamos diciendo que la iglesia de Cristo no es un montón de personas que no tienen nada que ver entre ellas, sino que están unidas a Cristo y están unidas también en una dependencia unos con otros. Quiero que noten también que aunque Cristo ha dado unos ministerios específicos para la edificación del cuerpo de Cristo, dice que todos somos los que tenemos que llegar a la unidad de la fe. Y se espera que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y cuando dice que crezcamos, está asumiendo que todos crecemos. O sea que el crecimiento no depende solo de los líderes. El crecimiento depende de todos, por lo mismo que estamos unidos. Claro, hay funciones, ¿sí? Y también en esto vemos que es un organismo. Como ya habíamos mencionado antes, un organismo cada parte del cuerpo tiene su función específica y su labor específica, pero hay una interdependencia de estas funciones de tal manera que el organismo crezca saludable, ¿sí? Como un cuerpo, no que crezca desproporcionado, o no que alguna de las partes crezcan y las otras se empiecen a engangrenar o a podrir. Ahí vemos enfermedades en el cuerpo. Así que, analizando un poco esta ilustración, la iglesia es el cuerpo de Cristo porque es un organismo conformado de muchos miembros, pero estos miembros unidos entre sí, siendo un organismo vivo y que crece, pero también un organismo que tiene interdependencia en funciones. Veamos un poco lo que dice Romanos capítulo 12, versos 4 en adelante. Romanos 12, 4 en adelante dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, vuelve a la ilustración, miren que la ilustración siempre va a apuntar a lo mismo. Un cuerpo, unidad, muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice un autor que cuando habla aquí de función, está utilizando la palabra praxis, como la que traducimos nosotros también como práctica. No todos los miembros hacen las mismas cosas. Y entonces, como es una comparación, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Resalta cosas que ya dijimos, ¿cierto? Somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, pero dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Qué es esto de los dones? Esto de los dones son las funciones específicas que se nos han dado. Entonces, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En otras palabras, es un organismo no solo porque es un cuerpo con muchos miembros, no solo porque está vivo y crece y sus miembros están unidos, sino porque cada miembro tiene una función específica asignada, pero entre las diferentes funciones del cuerpo hay interdependencia.
Ahora, cada una de estas funciones ha de usarse conforme a lo que se dio. Porque también, como dice Pablo en Corintios, entonces, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Es muy normal que alguien que, por ejemplo, sea ojo, no, él quiera ser pie. O alguien es nariz, no, él quiere ser dedo meñique. O si alguien entonces es cabello, no, él quiere ser corazón o algo así. Pero en el cuerpo, cada cual tiene su función y ninguna función es indigna, sino que entre ellas hay una interdependencia. Y de estas funciones estamos hablando de los dones, según la gracia que nos es dada. Es decir, si en la iglesia el Señor me asignó una función a mí, ¿cómo debo verla? En primer lugar, como algo que me fue dado de gracia. Y si me es dado de gracia, pues debo aprovecharlo y usarlo conforme a lo que necesita el Señor. Si es de profecía, pues profetizando conforme a la medida de la fe. Es decir, los que predican, ¿cierto? No creemos en profecías en el sentido de nuevas revelaciones. Pero si es el del servicio y se le dio el don de servicio, ¿por qué la persona quiere enseñar? ¿O por qué la persona quiere hacer otra cosa? Si hay interdependencia en funciones y cada una de las funciones aporta al cuerpo y es igualmente importante para el crecimiento y para la edificación. El que enseña en la enseñanza, pero el que se le dio la función y el don del servicio no quiere servir porque es muy poca cosa y quiere enseñar. Pero al que se le dio el de la enseñanza, entonces dice como, uy, no, eso es mucha responsabilidad. Yo mejor me quedo barriendo los pisos. Yo mejor atiendo allá la puerta. Entonces, en esta interdependencia de funciones, el cuerpo, los miembros del cuerpo deben reconocer que es según la gracia que Dios ha dado, que se ha asignado cada una de estas funciones y cada una de estas funciones ha de realizarse enfocándose en esto para la edificación de todos. El que reparte, pues reparta, haciéndolo bien, con liberalidad. El que preside, con solicitud, con prontitud, poniéndole interés. El que hace misericordia, con alegría. Los diferentes dones hay que tomarlos, o las diferentes funciones, como un regalo de gracia para el bien del organismo y del cuerpo en general. Si volvemos a 1 Corintios 12, la sección que no leímos, del 21 al 26, dice lo siguiente. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Acá se refuerza la idea de interdependencia, ¿cierto? No, el ojo no puede decir a la mano, no lo necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, ¿cierto? Y aunque un miembro pudiera pensar que es el menos digno o el más débil, nos está mostrando acá que a esas partes del cuerpo, al contrario, las vestimos más dignamente o las tratamos con más decoro. Y el Señor también nos enseñó que es mejor servir, ¿cierto?, que estar en posiciones notorias. Así que si alguien se siente mal porque el lugar que le fue asignado por gracia en el cuerpo es el servicio, pues no tienen por qué sentirse mal al respecto.
porque además dice en el verso 24 que Dios ordenó el cuerpo. O sea, Dios lo ordenó. ¿En qué posición está usted? Ahí Dios lo ordenó. ¿Qué don le dio Dios? Dios lo puso ahí o le dio ese don. ¿Qué es que no sé cuál es mi don? Pues tiene que ejercer, ¿sí? Involucrarse en el cuerpo para que vea en qué es lo que es bueno. De tal manera que esta interdependencia en funciones también hace que haya una unión y que si algún miembro se duele o padece, pues todos se duelen y padecen con él. En medio de todo lo que ya hemos dicho, hay algo que está allí implícito. De alguna manera lo hemos dicho, pero vamos a decirlo de esta manera. Esta ilustración del cuerpo nos muestra que la iglesia es la unión en medio de la diversidad. Es la unión en medio de la diversidad. Si volvemos a 1 Corintios 12, 13, dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Allí hay una unión en la diversidad porque no todos son iguales. No todos somos judíos. Unos son judíos o griegos según lo que dice el pasaje. Unos son esclavos o libres según lo que dice el pasaje. No podemos esperar que en el cuerpo todos sean iguales, como ya dijimos, ¿cierto? Así que hay unión en la diversidad. No todos son ojos, no todos son oídos, no todos son judíos, no todos son griegos, no todos son ibaguereños acá. Aunque nos reunamos en Ibagué, no todos son ibaguereños, no todos tienen la misma crianza ni la misma percepción, pero el Señor nos ha unido aún en esa diversidad. No todos tenemos la misma edad, no todos tenemos la misma crianza. Y aunque hablemos el mismo lenguaje, no necesariamente tenemos exactamente la misma idiosincrasia. Así que el Señor ha unido a muchos miembros, diversos miembros de diferentes características en un solo cuerpo. También, como indicamos anteriormente, el cuerpo, los miembros del cuerpo están unidos a la cabeza. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo debe tener la preeminencia en el cuerpo, porque es la cabeza. Así que la cabeza manda, es autoridad, el cuerpo se somete a lo que la cabeza diga, ¿cierto? Cada parte del cuerpo debe ser mandado por la cabeza y cada parte del cuerpo se somete a la autoridad de la cabeza. Cuando una parte del cuerpo no sigue la instrucción de la cabeza en un cuerpo, o sea, en el cuerpo físico, eso es una enfermedad, ¿cierto? Sea porque alguna parte del cuerpo tiene que producir cierta cantidad de células y no sigue la orden, sino que empieza a producir más y se vuelve un cáncer, un tumor. Eso mismo pasa en medio de la iglesia. Si alguna parte del cuerpo no se somete y no le da la preeminencia a Cristo, entonces allí hay un gran problema. Un teólogo dice lo siguiente: el nombre de cuerpo de Cristo no solo se aplica a la iglesia universal, es decir, a todos aquellos que son cristianos en todo el mundo, sino que también se aplica a una sola congregación o a la localidad. En Efesios 1, 22, 23 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que nos está hablando Efesios es que dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia en términos generales.
en términos de absolutamente todos los salmos, ¿cierto? Sin embargo, en Primera de Corintios 12:27, que les dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, se los está diciendo a ese grupo en particular. Así que en la sabiduría de Dios hay un solo cuerpo de Cristo en todo el mundo y en todas las eras, es decir, todos aquellos que han sido salvos por Cristo, tanto en el pasado, en el presente como en el futuro. También las iglesias locales en grupos pequeños, asimismo, son cuerpo de Cristo. Sigue diciendo este teólogo. Esta figura destaca la unidad de la iglesia, ya sea local o universal, y en particular el hecho de que esta unidad es orgánica y que el organismo de la iglesia mantiene una relación vital con Jesucristo como su cabeza. Esto es muy importante porque esto es lo que nos lleva más adelante, por ejemplo, a la iglesia a tomar decisiones respecto a algunas personas. Si una parte del cuerpo, ¿sí?, no tiene una unidad orgánica con la cabeza, pues no podemos decir que es del cuerpo. O sea que no podemos considerarla como el cuerpo. O sea que no podemos considerarla como iglesia. En esta ilustración que nos habla del cuerpo de Cristo, nos está mostrando que, claro, estamos unidos entre nosotros, pero si alguien que aparentemente está en el cuerpo no está unido al cuerpo, no está unido a la cabeza, no llega la sangre y las sensaciones de la cabeza, esa parte del cuerpo está muerta y esa parte del cuerpo ha de ser amputada. Así que el cuerpo está implicando en la ilustración que la iglesia mantiene una relación vital con Jesucristo y que los que son iglesia han de esforzarse en mantener esa relación vital. Así que para concluir esta parte decimos que la metáfora comunica tanto la unidad de vida con Cristo como la diversidad en el servicio. Nos muestra unidad, diversidad, cooperación, cuidado mutuo, crecimiento espiritual, pero bajo la autoridad de la cabeza que es Cristo. Segundo, la iglesia es la esposa de Cristo. Esta idea se nos viene revelando desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios es la esposa. Podemos verlo, por ejemplo, en Isaías 54. Isaías 54, verso 5 en adelante. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. En este capítulo se habla de Judá y de Israel, hablando de las ciudades, ¿cierto? De los reinos. Pero una idea clave aquí, ¿cuál es? Verso 5. Tu marido es tu hacedor. Dios es el esposo de su pueblo. Dios, como dice acá, nos encontró como a una mujer abandonada y triste, como una esposa que había sido repudiada. Y en toda esta ilustración, si recuerdan también la ilustración en Oseas,
El punto era que la esposa, que era el pueblo, no era muy fiel para con su esposo. Esta ilustración la vemos desde el Antiguo Testamento, pero quiero resaltar acá que Dios es el marido, ¿cierto?, de su pueblo. Jeremías 3:14 nos dice, nos muestra un poco más de esta ilustración desde el Antiguo Testamento. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Sí? ¿Cómo es Dios para con su pueblo? Dios es el esposo de su pueblo, y es el esposo de su pueblo porque está resaltando que Dios busca fidelidad hacia él de parte de su pueblo. Vemos también una idea inicial de que la iglesia es la esposa de Cristo en las palabras mismas de Cristo en Mateo 9:15. Mateo 9:15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Si recuerdan el contexto del pasaje, es sobre la pregunta del ayuno, que por qué los discípulos del Señor no ayunaban y los otros sí ayunaban. Entonces, la respuesta del Señor es, ¿pueden los que están de bodas en un contexto de matrimonio, ¿sí?, de festejo por el matrimonio, estar de luto, tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Está implicando que sus discípulos, estando con él, no podían mostrar esta señal de luto que era el ayuno, porque él, es decir, el esposo, estaba con ellos. Allí nos está mostrando, esta imagen, si lo notas, se va mostrando poco a poco en algunos pasajes, pero se está implicando claramente aquí que Cristo es el esposo de ellos, de sus discípulos que están con él. Juan el Bautista también habla de esto en Juan capítulo 3, versos 22 al 30. Es el título que pusieron las sociedades bíblicas, el amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. O sea, vinieron a quejarse ante Juan a decirle, mire, allá hay otro que se puso también a bautizar. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. En este caso, Juan se pone en el papel de amigo del esposo, como quien dice, pues su labor, si él está bautizando, es lo que él tiene que hacer, ¿cierto? La esposa es del esposo. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién? Cristo. Pero él, el amigo del esposo, ¿qué hace? Se goza. Así que, ¿cómo nos muestra la Escritura a la iglesia? ¿O cómo nos muestra la Escritura a aquellos que son de Cristo? Son su esposa. Obviamente hay pasajes mucho más explícitos.
Por ejemplo, segunda a los Corintios 11:2. Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Podemos también recalcar lo que indicábamos en la ilustración anterior. La iglesia es el cuerpo de Cristo tanto de forma universal como de forma local, pero la iglesia también es la esposa de Cristo tanto de forma universal como de forma local. En los pasajes anteriores se estaba implicando que la esposa, todos los discípulos de Cristo, ¿sí? Todos los discípulos de Cristo son la esposa y Él es el esposo. Pero acá, dado que se habla a los corintios y dado que Pablo explícitamente habla de ellos, de esa iglesia, como que Él los ha desposado con un solo esposo, vemos también la localidad de la iglesia. Aquí, Pablo se muestra como aquel que ha sido encargado de desposar o comprometer o apartar a la iglesia de Corinto para presentarla como esposa para Cristo. Él ha sido el encargado de prepararla y traerla a Cristo. Sin embargo, aquí el tema de segunda a los Corintios gira alrededor de que Pablo teme que ellos han caído en infidelidad a su esposo. Seguimos leyendo segunda a los Corintios 11:13 en adelante. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, Él les está diciendo que ellos como iglesia, Él los estaba separando para que se comprometieran con Cristo, que es el esposo, pero se teme que estuvieran siendo infieles. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, estamos hablando acá de un problema matrimonial y un riesgo que tiene la iglesia, y es de ser infiel a su esposo. ¿Cómo? Aceptando doctrinas que no van de acuerdo a Cristo, que no van de acuerdo a la Escritura. Así que aquí la ilustración quiere resaltar la fidelidad espiritual que debe tener la esposa de Cristo. Así que luego de haber visto los diversos pasajes que de una u otra manera nos muestran que Dios es el esposo de su pueblo, o que Cristo es el esposo de sus discípulos, o que la iglesia, en particular la iglesia de Corinto, había sido desposada con Cristo, también nos enfrentamos a algo implícito en la ilustración. Y es que si la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa de Cristo ha de ser fiel espiritualmente a su esposo, no aceptando ni tolerando otros evangelios u otras doctrinas. Así que podemos decir acá que si alguna iglesia se llama esposa de Cristo, pero tolera otras doctrinas, pues no es la esposa de Cristo, porque no está siendo fiel a su esposo. Así que si dijéramos que tiene que ver todo esto con la definición de la iglesia, acá está implícito. La verdadera iglesia tiene una fidelidad espiritual a su esposo, de tal manera que no se extravía predicando otro evangelio, no se extravía recibiendo otro espíritu que el que ha recibido de la palabra, ni tolerando otro evangelio, sino que permanece pura. ¿Por qué? Porque el apóstol la ha presentado como una virgen pura a Cristo. Pero también vamos a la ilustración principal, Efesios 5:25 en adelante. Maridos, conocen bien el pasaje. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, aunque el pasaje pues está dirigido a los maridos, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando el rol de Cristo como el esposo de la iglesia, que es la esposa, en el cual se autosacrifica por ella, ¿cierto? Se entregó a sí mismo por ella. Eso nos habla tanto de la labor del marido como que nos está mostrando lo que Cristo hace por su iglesia. Él dio su vida por ella y dio su vida por ella en amor, por amor. Cristo ama a su esposa, no de cualquier manera. Cristo ama a su esposa con un amor de pacto, con un amor incondicional por el cual se entrega por ella. Así que, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la esposa que Cristo ha amado. Es decir, si alguien o alguna iglesia vemos que no ha sido amada por Cristo, porque las evidencias de su práctica lo muestran, o porque ella misma no ame a Cristo, pues esa no es iglesia. Es así de sencillo. Cristo ama a su esposa con un amor de pacto, así que podemos decir también que la iglesia está compuesta, o la iglesia son todos aquellos a los que Cristo amó. Y son todos aquellos por los que Cristo se entregó a sí mismo. Y son todos aquellos que por los que Cristo se entregó a sí mismo para ser santificados y con ese propósito. De tal manera que si alguien afirma ser parte de